Ok, entonces en este video vamos a continuar con nuestro taller de repaso de contenedores y vamos a hacer un programa que implemente el método de Newton para calcular la raíz cuadrada de un número. Entonces, si estamos aplicando el método de Newton, lo que dice es que el primer estimado va a ser simplemente coger el número y dividirlo entre 2, y si queremos un estimado más preciso, pues entonces vamos a utilizar esta ecuación, que es una ecuación recursiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es recursiva? Que cada estimado hace uso del estimado anterior. Por eso se ve como medio raro acá cuando dice que x depende de x, ¿verdad? Pero en realidad este x de acá es el estimado que viene del estimado anterior. Entonces vamos a hacer un ejemplo a mano para asegurarnos que sabemos implementar el método por lo menos a mano, y después sí lo podemos programar. ¿Ok? Si no lo podemos hacer a mano, pues no lo vamos a poder programar. Entonces vamos a asumir que le vamos a calcular la raíz cuadrada a 23, es decir, que a es igual a 23. Vamos a trabajar con una tolerancia del 6%, y ahora les explico a qué me refiero con esa tolerancia, que es distinto a lo que hemos venido usando hasta ahora, que era el error porcentual. Y solo por referencia, si cogemos la calculadora y le sacamos la raíz cuadrada de 23, pues eso nos da algo como 4.7958 si lo dejamos solo con 4 cifras decimales. ¿Ok? O sea que este es nuestro target. Vamos a ver el método de Newton qué tan cerca o qué tan lejos nos lleva de ese target. Entonces empecemos. Entonces mi primer estimado, ¿qué es? Es simplemente hacer x igual a medios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es mi primer estimado? Pues 23 medios, eso es 11.5. Si lo dejara así en una iteración, pues mi estimado de la raíz cuadrada de 23 es 11.5, después estamos bastante lejos de 4.79, ¿verdad? Entonces vamos a seguir refinándola. Entonces de ahora en adelante los estimados se harán con esta segunda ecuación, que es la ecuación recursiva, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería mi segundo estimado? Sería x. ¿Y qué es x? Pues la raíz cuadrada que calculé en la iteración anterior, o sea, 11.5. Entonces sería 11.5 más a, que es 23, dividido x, o sea, dividido 11.5. Y todo eso dividido entre 2. ¿Ok? Y eso me da 6.75. Entonces mi segundo estimado es 6.75. ¿Estamos? Y ahora sí puedo calcular lo que yo estoy llamando acá la tolerancia. ¿Ok? Entonces la tolerancia la vamos a calcular como el cambio porcentual entre dos estimados consecutivos. Entonces a ese primer estimado no le puedo calcular la tolerancia porque no tenía otro segundo estimado para comparar, pero a este sí le puedo calcular la tolerancia comparando con el anterior. Entonces lo que hacemos para calcular la tolerancia es simplemente tomar el valor absoluto del anterior menos el actual dividido el actual, se dio 6.75, y eso en por ciento nos da 70.37. 70.37%, todavía estamos bien lejos del 6% que es nuestro objetivo. Entonces fíjense que este approach es más realista que lo que veníamos usando, porque lo que veníamos usando estábamos comparando con el valor, por llamarlo de alguna manera teórico o exacto, de la raíz cuadrada de 23 en este caso, pero pues no tiene sentido estar haciendo un algoritmo, un programa para calcular la raíz cuadrada de 23 si necesitamos saber ya de antemano la raíz cuadrada de 23 para calcular el error, ¿verdad? Entonces esto es un poquito más realista. Nada, pues todavía estamos lejos de la tolerancia que nos colocaron como target, entonces tenemos que seguir sacando términos. Vamos a hacer el tercero. Entonces, ¿cuál sería el tercero? Pues vuelvo y aplico esta ecuación. Pero ahora, ¿cuánto es x? Pues el último valor que calculé para x, que es 6.75. Entonces sería 6.75 más 23 dividido 6.75 dividido 2. Y eso me da 5.08. ¿Ok? Y si calculo la tolerancia de este 5.08 siguiendo este mismo procedimiento, es decir, haciendo 6.75 menos 5.08 dividido 5.08, eso me da 32.91%. ¿Ok? O sea que todavía estamos por encima del 6% que me puse como target. Entonces vamos a hacer otra iteración más. Volvemos y aplicamos la misma ecuación, pero ahora el x es este x que acabo de calcular. Entonces sería 5.08 más 23 dividido 5.08 dividido 2. Y eso me da 4.8.
Y si le calculo la tolerancia a este valor en base al resultado anterior, o sea, si hago 5.08 menos 4.8 y divido 4.8, eso me da 5.72%. ¿Ok? Entonces aquí ya estoy por debajo del target, que era 6%, entonces podemos decir que terminamos. Entonces, ¿cuál fue nuestro estimado final? 4.8, ¿verdad? Se ve bastante bien comparado con el 4.7958 que nos da la calculadora. ¿Estamos? Entonces, digamos que ya entendimos más o menos cómo es que funciona el procedimiento, entonces ya estamos en disposición, en capacidad de programar esto. Vamos a ver cómo nos sale el programa. Entonces, gente, ¿qué información necesito? ¿Qué necesito preguntarle al usuario? Pues necesito preguntarle estas dos cosas. Necesito preguntarle el número A al que le va a calcular la raíz cuadrada y la tolerancia con que quiere ese estimado, ¿verdad? Y los dos valores que estoy esperando son floats, así que eso sería A igual float input, y entonces le pregunto el número al que le va a calcular la raíz cuadrada, y lo vamos para la tolerancia, vamos a llamarla tau, como la tolerancia que me está especificando el usuario. Float input, y le pregunto la tolerancia en %. ¿Ok? Estamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá, gente? Acá hicimos un montón de veces lo mismo, ¿verdad? Hicimos esta misma ecuación, esa misma ecuación, esa misma ecuación y esta otra ecuación para la tolerancia varias veces. ¿Sí o no? O sea que esa es la definición de un loop. O sea que sabemos que nuestro programa va a tener un loop. Otra vez, la siguiente pregunta es, ¿hago ese loop con un while? ¿Hago ese loop con un for? Pues yo sé cuántas iteraciones voy a hacer. De antemano, antes de empezar el loop, yo sé cuántas voy a hacer. No lo sé, ¿verdad? ¿Yo qué sé? Yo sé que tengo que seguir iterando hasta que calcule una tolerancia acá que sea menor que la tolerancia que me especificó el usuario. Así que esto es un problema que se soluciona más fácil con un while, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición del while? Mientras que la tolerancia que yo calcule, vamos a llamarla TOC, como de tolerancia calculada, sea mayor que tau, que es esa tolerancia acá que le estoy pidiendo al usuario, mientras que esto sea cierto, pues yo tengo que seguir generando términos a ver cuándo encuentro una tolerancia que esté por debajo de la que especificó el usuario, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer en el loop? Pues en cada loop voy a hacer un estimado distinto, ¿ok? ¿Qué problema tengo o qué debo tener en cuenta? Que el primero de todos esos estimados es distinto al resto, ¿verdad? La primera vez que entro es simplemente dividir el número entre 2. El resto de estimados es siguiendo esta ecuación de acá. Entonces tengo que chequear cuando entra en el loop si estoy en el primer término o estoy en otro término distinto. Entonces, para hacer eso podemos hacer un contador, ¿ok? Que nos va a llevar cuenta de cuántos términos hemos necesitado. Entonces vamos a definirlo acá antes del while, cont igual a 0, y entonces cuando entramos la primera vez en el loop sabemos que cont es 0 y vamos a calcular el primer término. Entonces chequeamos if cont es igual a 0. Entonces, si esto es verdadero, ya sabemos que estamos en el primer término y que el estimado de la raíz cuadrada es simplemente a dividido 2, ¿verdad? Entonces, if cont es igual a 0, entonces x igual a medios. Mi estimado es simplemente dividir a entre 2. ¿Ok? Ahora, nosotros queremos al final hacer una figura que nos muestre cómo van cambiando los estimados y cómo van cambiando las tolerancias, ¿ok? Así que estos estimados tenemos que ir guardándolos en un vector, ¿ok? Y las tolerancias también. Entonces vamos a predefinir acá vectores donde vamos a ir guardando los estimados y las tolerancias. Entonces vamos a definir un vector best donde vamos a guardar los estimados, ¿ok? Eso sería un np array que inicialmente va a estar vacío, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos términos va a terminar siendo el estimado, porque no sé cuántos loops voy a hacer. Y vamos a generar un vector de tolerancias, vetol o vetol, que también va a estar, para empezar, vacío. ¿Ok? Entonces ya tengo mis dos vectores vacíos. Una vez calcule el primer estimado,
pues entonces puedo enviarlo acá a este vector de estimados, ¿ok? Y si le habíamos dicho que eso lo podíamos hacer o con hstack o con append. Vamos a hacerlo en este caso con append. Entonces sería best va a ser igual a, y append es un método, una función que viene del NumPy, así que debe ser np append, y lo que voy a hacer es a best pegarle el valor de x que acabo de calcular, ¿verdad? Y no he importado NumPy, vamos a importar NumPy por acá. Import NumPy as np. ¿Estamos, gente? Entonces esto es si cont es igual a 0, y es así porque el primer estimado es simplemente a dividido 2, ¿ok? ¿Qué pasa si cont no es igual a 0? Pues si cont no es igual a 0, eso indica que ya estoy en otro estimado, el segundo, el tercero o el cuarto, y todos los que no sean el primero los voy a hacer con la ecuación recursiva, con esta ecuación, ¿verdad? Así que si no, else, pues vengo acá al else, ¿y qué hago? Calculo x usando esta ecuación. X es igual al x que había calculado antes más a dividido x dividido 2. ¿Estamos? Igual que hice acá, tengo que guardar ese x en el vector de estimados. Best es igual a np append best, y le voy a pegar x, el valor que calculé x a la derecha. ¿Estamos? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que calcular la tolerancia. Acá en el if no tengo que calcular la tolerancia porque no puedo, ¿verdad? Aquí a ese primer valor no le calculamos la tolerancia. La tolerancia la empezamos a calcular desde el segundo estimado. O sea que la tolerancia solo va a estar acá en el else, ¿ok? ¿Y cómo calculamos la tolerancia? Primero ya leímos un nombre, se debe llamar TOC, ¿verdad? Entonces TOC es igual, ¿ok? Si la queremos en por ciento, entonces sería 100 por np, el valor absoluto. Aquí dice apps, sorry. Apps. ¿El valor absoluto de qué? Entonces tenemos que coger el estimado actual y restarle el anterior. ¿Ok? El estimado actual, ¿dónde está? Está en x. ¿Sí o no? ¿Y el estimado anterior qué pasó? ¿Lo perdimos? No, está grabado en el vector. ¿Ok? Así que TOC sería np_apps de, voy a seguir acá abajo, de x menos del vector de estimados, la posición anterior. ¿En qué posición estoy ahora mismo? Pues ahora mismo estoy en la posición cont, ¿verdad? Porque ese es el contador que estoy usando para llevar cuenta de dónde estoy. Pues entonces sería, el anterior estaría en la cont menos 1. ¿Ok? Y eso dividido el estimado actual, que está en x. Entonces es mi tolerancia actual. Y esa tolerancia actual la tengo que ir guardando en un vector para poder graficarla al final. Y dijimos que ese vector se iba a llamar vetol. Entonces vetol es igual a np append. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que a lo que había en vetol le va a pegar a la derecha la tolerancia que acabo de calcular y guardar en TOC. ¿Estamos? Entonces todo esto es lo que va en el if, todo esto es lo que va en el else. En usar otro color a ver si queda más claro. Todo esto es lo que va en el if, todo esto es lo que va en el else, y hasta ahora todo esto está dentro del while, ¿verdad? ¿Qué más hace falta dentro del while? A ver, tenemos que darle un update a cont, ¿verdad? Aquí ya calculamos un término, así que cont es igual a cont más 1. ¿Estamos? ¿Qué más hace falta, gente? Pensemos. Ok, lo de siempre. Cuando llegamos acá al while y chequeamos, mientras que TOC sea mayor que TU, la primera vez que llegamos al while, ¿verdad? Y analizamos esta condición, pues TOC no existe. Así que de alguna manera hay que predefinir TOC para que por lo menos entre una vez al loop y calcule el TOC de verdad, el primer TOC o la primera tolerancia. Entonces lo que hacíamos, el marroncito que metíamos o la trampita o el truco era
definir TOC como cualquier valor que fuera mayor que tau, ¿verdad? O sea, podemos decir TOC igual a 2 por tau, por ejemplo. ¿Ok? Y yo creo que ya estamos. O sea, para efectos de lo que estamos haciendo no vamos a dejarlo hasta ahí y más bien hagamos la prueba de escritorio, a ver si estamos llenando bien los vectores y el resto lo continuamos ya en Spider para generar las figuras en Spider. Entonces vamos a hacer una prueba de escritorio a esto, lo que a ustedes más les gusta, las pruebas de escritorio. Vamos a ver cómo sería esa prueba de escritorio. Entonces ejecutamos el programa, sale esto en pantalla preguntándonos el número y lo que el usuario entre queda grabado en A, ¿verdad? Entonces en A, digamos que el usuario entró el 23 para usar los mismos números que usamos acá. Después le preguntamos la tolerancia al usuario y lo que entre el usuario va a quedar grabado en tau. Y el usuario digamos que entró 6%. Después dice TOC igual a 2 por tau. O sea que TOC va a ser 12. Después dice best es igual a np-array y está empty. Así que best va a ser un array, pero inicialmente está vacío, ¿verdad? Lo mismo betol. Betol existe, pero está vacío. Está vacío ese arreglo. Y después acá tengo cont igual a 0. Cont es 0. ¿Ok? Entonces estamos, vamos por acá. Llegamos al while. Mientras que TOC sea mayor que TU. Ahora mismo es TOC mayor que TU. Sí, 12 es mayor que 6. Entonces entramos y lo primero que nos encontramos es un if. If cont igual a 0. ¿Es cont igual a 0? Sí, cont es 0, miren. Entonces entro al if, ¿verdad? ¿Y qué hago? Hago x igual a medios. Entonces genero una nueva variable x que va a valer a medios. O sea, 23 dividido 2, 11.5. Y después digo best es igual a np append best, x. Es decir, que a lo que había en best le voy a añadir lo que está en x. En best no había nada. Ahora, ¿qué va a haber? El 11.5. Entonces voy a tener un 11.5 ahí en best. ¿Ok? Después de que hago eso, ¿para dónde me voy? Me voy debajo del if y me encuentro con cont igual a cont más 1. O sea que cont ahora vale 1. ¿Ok? Y de ahí vuelvo y subo al while. Y vuelvo y evalúo la condición. ¿Es TOC mayor que TU? Sí, TOC sigue siendo 12 y sigue siendo mayor que 6, ¿verdad? Entonces entro, me encuentro con el if cont igual a 0. ¿Es cont igual a 0? No, cont es 1. Así que me voy al else. Me voy al else y hago x igual a x más a sobre x dividido 2. ¿Ok? O sea que el valor de x va a ser lo que había en x, que es 11.5 más 23 dividido 11.5 dividido 2. O sea, eso mismo que hicimos acá. Y ahí obtengo el 6.75. Y ese 6.75 entonces se lo estoy pegando a mi vector de estimados con este append, ¿verdad? O sea que en best estaba el 11.5. Después que ejecute esta línea de acá, además del 11.5, voy a tener el 6.75. Y después calculo la tolerancia. ¿Cómo calculo la tolerancia? Como x. ¿Cuánto es x? X es 6.75 menos best de cont menos 1. Cont es 1 menos 1, 0. Best de 0 es la posición 0 de best, que es 11.5. Entonces eso me queda valor absoluto de 6.75 menos 11.5 dividido a 6.75, que es esto mismo que teníamos acá, ¿verdad? Y nos da 70.37. Entonces eso es TOC 70.37. ¿Estamos? Y después aquí estoy añadiendo 70.37 a este vector de tolerancias que inicialmente está vacío. Ahora voy a tener un 70.37. ¿Estamos? Después, ¿qué sigue? Que ahí se acaba el if. ¿Y que está debajo del if? Este cont igual a cont más 1. Entonces ahora cont vale 2, ¿verdad? Subo, vuelvo al while, vuelvo y chequeo si TOC es mayor que TU, ¿verdad? ¿Es TOC mayor que TU? Sí, TOC es 70.37, TOU es 6. ¿Ok? Entonces vuelvo y entro
¿Es cont igual a 0? No, cont es 2. Entonces me voy para el else y vuelvo y hago todo esto. ¿Ok? Entonces no le voy a hacer toda la prueba de escritorio, pero por favor usted hágala. Yo voy a colocar acá unos puntos suspensivos, ¿verdad? Y yo tengo ese privilegio porque soy el profesor. Usted no tiene ese privilegio en el examen, así que asegúrese que hace sus pruebas de escritorio completas. Pero si la hacen bien, se supone entonces que al final en best, ¿verdad? ¿Qué se supone que me quede en best? Se supone que me quede el vector con los estimados, o sea, el primero que fue 11.5, el segundo que fue 6.75, el tercero 5.08 y el cuarto 4.8. ¿Ok? Porque aquí ya con esta tolerancia pasamos por debajo del 6% que se especificó. Y el vector de tolerancias se supone que le dé, si hace bien la prueba de escritorio, se supone que le dé, la primera fue 70.37, la segunda fue 32.9, la tercera fue 5.72. ¿Ok? Entonces, importante, fíjense que el vector de estimados siempre tiene un elemento más que el vector de tolerancias. O mejor dicho, el vector de tolerancia siempre va a tener un elemento menos que el vector de estimados. ¿Por qué? Porque a este 11.5, a este primer estimado no le puedo calcular tolerancia, ¿verdad? Esta primer tolerancia de 70.37 en realidad va ligada con este segundo estimado. Entonces vamos a pasar a Spider y allí graficamos y verificamos que todo esté bien. Entonces acá ya tenemos en Spider lo que acabamos de programar en papel. Voy a ejecutar solo el pedazo que tenemos en el papel para ver que nos haya quedado bien hecho tanto la prueba de escritorio como el programa. Entonces si ejecutamos, nos pide el número, estamos trabajando con el 23, la tolerancia le hemos especificado el 6% y vamos a ver que nos quedó grabado en los vectores. En el vector de estimados tenemos 4 elementos que son el 11.5, 6.75, 5.07 y 4.8, y en el vector con las tolerancias, pues como habíamos dicho, tenemos un elemento menos que en el vector de estimados, ¿verdad? Porque esa primera tolerancia que calculamos, la de 70.37, en realidad va asociada con este 6.75, que es mi segundo estimado. O sea que estamos bien hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a presentar los resultados de forma gráfica. Vamos a generar una figura que nos muestre cómo va cambiando el estimado a medida que aumentamos las iteraciones y también cómo va cambiando la tolerancia a medida que aumentamos las iteraciones. ¿Ok? Para poder hacer esas figuras, ¿verdad? Siempre graficamos X, Y, pues necesitamos un vector de X para los estimados y un vector de X para las tolerancias. Y fíjense que esos vectores no pueden ser el mismo. ¿Por qué? Porque el vector para los estimados va a tener un elemento más que el vector para las tolerancias. Entonces, ¿cuál debe ser ese vector X para poder graficar los estimados? Pues debe ser un vector que contenga el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Porque este 11.5 está asociado con la primera iteración, este 6.75 con la segunda iteración, y así sucesivamente. ¿Cómo debe ser ese vector X para graficar mi vector de tolerancias? Pues debe empezar en 2, ¿verdad? Porque esta primera tolerancia está asociada con la segunda iteración. Así que debe ser 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy generando un vector x vector 1 que voy a usarlo para graficar los estimados, que va a empezar en 1 y va a terminar en cont, o sea, en la cantidad de iteraciones que hice. Y un x vector 2 que ya no empieza en 1, sino que empieza en 2 y lo voy a utilizar para graficar las tolerancias, el vector de tolerancias. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer esto en una sola figura, podemos utilizar acá subplot, ¿verdad? Y lo primero que va a salir en la figura de arriba es cómo cambian los estimados, y lo que va a salir en la figura de abajo es cómo cambian las tolerancias. ¿Ok? O sea, estoy ploteando mi vector con los estimados y mi vector con las tolerancias abajo. Entonces, si ejecutamos ahora todo el programa, otra vez me pregunta el número, sería el 23, y la tolerancia 6, y vemos cuál es la figura que me generó. Pues aquí está, tenemos arriba, me muestra cómo va cambiando el estimado, ¿ok? Y abajo me muestra cómo va cambiando la tolerancia, y fíjense que la gráfica de la tolerancia empieza desde 2, ¿ok? Que es donde debe empezar, porque este valor de tolerancia está asociado con este estimado. ¿Estamos? Entonces fíjense, ¿qué pasa si volvemos a ejecutar, pero vamos a colocar una tolerancia más exigente?
vamos a seguirle pidiendo la raíz de 23, pero ahora la tolerancia va a ser del 1% o del 0.1%. Entonces ahora ya necesitamos 6 iteraciones, ¿verdad? Y fíjense que a medida que aumentan las iteraciones, pues el cambio en la tolerancia es menor, ¿verdad? Entonces en estos casos, fíjense que de esta figura yo no puedo diferenciar muy bien, o a juzgar por la figura, casi que la diferencia entre la iteración 5 y la iteración 6 es mínima. Así que en esos casos a veces es bueno cambiar los ejes por ejes logarítmicos. ¿Cómo hacemos eso? En vez de utilizar plot, utilizamos semilog X o semilog Y. Si utilizo semilog Y, pues el eje Y va a ser logarítmico, pero el X sigue lineal. Si utilizo semilog X, pues el X va a ser logarítmico y el Y sigue lineal. Si quiero los dos logarítmicos, utilizo log-log. En este caso quiero el eje Y logarítmico, así que utilizo semilog Y. ¿Ok? Entonces ejecutamos 23 y 0.1%. Y entonces vamos a ver la figura. Entonces ahora cuando la escala es logarítmica en Y, fíjense que va cambiando de manera exponencial. Pues sí podemos apreciar la diferencia entre los valores que antes en una escala lineal se veían tan cercanos. Entonces eso es todo por este taller y nos vemos en el próximo video.